presentó junto a Daniel Scioli por la Alianza Frente para la Victoria. Realmente no se me sigan, ya viva lo que los pasó por seguir, que me ayuden, que me acompañen. En 2003, una Argentina arrasada tenía que tratar de resolver un enorme desafío. Salir del naufragio, el naufragio que se había producido en los últimos 15 años a partir de la aplicación de políticas neoliberales, a partir de la destrucción de la producción y fundamentalmente a partir del descrédito que la autoridad estatal y que las figuras presidenciales habían generado en la sociedad. Del síganme no los voy a defraudar, con el que Carlos Menem impulsó un programa que luego no llevaría a cabo, diciendo que si efectivamente comentaba lo que iba a hacer no lo iba a votar nadie, y hundió a la República en un caos que luego de alguna manera profundizó en su ineptitud Fernando de la Rúa, hasta Duhalde, quien nos había garantizado que aquel que depositó pesos recibiría pesos y aquel que depositó dólares recibiría dólares. En ese contexto de cambio, de descreimiento, en ese momento en el cual se había comentado la posibilidad de cambiar territorio por deuda externa, en aquel momento en el cual se planteaba también la alternativa de un fraccionamiento, que nuestro país se repartiera en 4 o 5 países o que se entregara a la Antártida o la Patagonia como manera de aplacar al capital externo, apareció un hombre que venía sin partido a tratar de manejar algo que ya no era un Estado. Desde la prensa se llamaba no pagar impuestos, a rebelarse frente a un Estado que no cumplía sus funciones. Y con su discurso, con su expectativa de llevar adelante un cambio trascendental, Néstor Kirchner trató de sacar adelante en un momento clave a una Argentina que permanecía bajo el agua. Para analizar el proceso económico, el contexto en el cual Néstor accedió a la presidencia, tenemos aquí una querida invitada, cada vez más mediática. Por supuesto que sí, se trata de Fernanda Vallejos. Fernanda, bienvenida. Gracias. Gracias por venir primero y después por ahí consultarte en qué contexto de la Argentina, de nuestro país, se da la asunción de Néstor Kirchner. Bueno, Alberto lo enmarcaba bastante bien, ¿no? Néstor asume a la salida de la convertibilidad, digamos, en el momento en que este sistema hace crisis total y absoluta, y además, me parece que Néstor expresa la salida del neoliberalismo, más allá de la salida de la convertibilidad, que es lo que caracterizó a la década del 90 o el periodo de Menem, más de la Rúa, porque uno no puede de ninguna manera desdoblar lo que significó el menemismo y ponerlo por separado de lo que implicó la reversión de un montón de condiciones económicas y sociales que en realidad comenzó con la dictadura, ¿no? Con el derrocamiento del tercer gobierno peronista en el 76. Con lo cual, era mucho más que la convertibilidad lo que Néstor venía a levantar todos los devastadores corolarios que ese largo proceso había significado para la Argentina. Pensemos que en el marco de la convertibilidad, de la reforma del Estado, con la convertibilidad, por supuesto, la entrega de la soberanía monetaria de la nación, esencialmente, un proceso de apertura indiscriminado de la economía que significó la destrucción a mansalva de la industria nacional y del entramado productivo nacional y, por ende, la destrucción del empleo. Cuando Néstor llega a la presidencia, prácticamente un cuarto de la población económicamente activa no tenía trabajo, la tasa de desocupación llegaba al 22%, el 54% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Esos niveles de desempleo que hoy los hemos, yo creo que de alguna manera naturalizado, ¿no? Por todo lo que significó la década del 90, fue absolutamente histórico para la Argentina. Nosotros habíamos sido, hasta las décadas previas, una sociedad, uno podría decir, de pleno empleo, donde una tasa de desocupación de 2 dígitos era impensable, con lo cual, esto para conmensurar el proceso destructivo que significó la convertibilidad en términos económicos y sociales, y por supuesto que terminó eclosionando en aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, que seguramente ningún argentino que atravesamos esos días vamos a poder borrar de nuestra memoria.
Alberto lo decía por ahí, ¿no? Los niveles de concentración de la riqueza, del avance de la desigualdad, que también fue una situación histórica, porque, en el 74, uno, para tomar el Gini, digo, como un indicador que mide la situación de la distribución del ingreso y la igualdad en la sociedad, ese número estaba en el 0,34, es un coeficiente sintético que cuanto más se acerca a cero habla de una igualdad absoluta, y en cuanto se acerca a uno de una desigualdad absoluta, es decir, teníamos una distribución bastante equitativa del ingreso nacional. Cuando Néstor llega a la presidencia, ese indicador estaba en 0,54, también era un valor histórico para la Argentina, en el peor de los sentidos, por supuesto. Con lo cual, los desafíos que tenía frente a sí eran todos por las condiciones económicas, por las condiciones sociales y sociopolíticas, ¿no? Una sociedad sumamente conmovida, que venía de atravesar una sumatoria de procesos, no solamente la eclosión de lo que significó la convertibilidad, el proceso Menem de la Rúa, de la caída, más que la caída, la volada de la Rúa, porque se fue en helicóptero, sino todo lo que vino después, ¿no? Esta seguidilla de presidentes que cambiaban todos los días, donde nadie parecía estar en condiciones de hacerse cargo de ese conjunto de desafíos que estaban allí frente a la cara de la Argentina, y una salida bastante traumática de Duhalde, ¿no? Que tampoco puede concluir el periodo para el que había sido convocado. Y además, digo, el contexto político, porque Néstor llega a la presidencia con el 22% de los votos. Yo siempre digo, tenía tantos votos como desocupación había en la Argentina, ¿no? El renunciamiento de Menem de participar en la segunda vuelta, buscando horadar la legitimidad de origen de Néstor, que evidentemente no hizo mella, porque la verdad es que fue un presidente que construyó, creo que el primer presidente desde la recuperación democrática que construyó legitimidad en el hacer. Ahora se me ocurre preguntarte, con este desequilibrio, esta descreencia política, digamos, que se había generado con tantas idas y venidas, ¿por qué te parece a vos que el discurso de Néstor termina teniendo credibilidad, que genera confianza en la gente? Bueno, me parece que primero porque interpela, yo me acuerdo, ¿no? La verdad que yo siempre digo, era un patagónico que para muchos era prácticamente desconocido, pese a su larga trayectoria militante que hemos conocido después, ¿no? Con el Diario del Lunes. Pero me parece que en ese momento yo recuerdo ese discurso que sinceramente fue histórico, ¿no? Sin lugar a dudas va a estar en los libros de historia de aquí en adelante. Me parece que interpeló las fibras más íntimas de todos aquellos que veníamos resistiendo, los más jóvenes, al neoliberalismo, y los que venían un poco más de atrás, que habían resistido a la dictadura, los que habían dado forma a la resistencia peronista durante el periodo de proscripción del peronismo, después del derrocamiento de Perón en el 55. Me parece que convocó a un montón de sujetos sociales y políticos que estábamos necesitando y esperando a alguien que verdaderamente nos interpelara. Y después, no fue solamente el discurso, ¿no? El discurso fue eso, fue una interpelación, fue un llamado, fue, ¿no?, la propuesta, la invitación a construir este sueño, pero además con conceptos muy claros, porque él allí delimita lo que son los grandes lineamientos estratégicos de la política económica que después va a llevar a la práctica, y que además hay que decir, la práctica de esa política económica que se desplegó del 2013 en adelante superó las expectativas que su discurso de Asunción en su momento generó, y esto también fue, me parece, un elemento diferencial del kirchnerismo, ¿no? Que Alberto decía, ¿no?, las promesas de Menem, el salariazo, la revolución productiva, y por supuesto una política contramano de lo que se proponía, y me parece que el kirchnerismo fue todo lo contrario, fue irse muy poco en promesas electorales y en discursos, y llenar los vacíos que la sociedad estaba demandando con políticas concretas, donde, lo más significativo, por supuesto, tiene que ver, primero cuando empezó la recuperación de los ingresos, primero por decreto, no sé si ya parece que pasó mucho tiempo, por ahí no nos acordamos,
la recuperación incipiente del entramado productivo, montones de pymes que empezaron a encontrar de nuevo territorio económico para volver a desarrollarse, al amparo, por supuesto, de políticas que no tenían nada que ver con las que se habían aplicado durante la convertibilidad y que venían justamente a proteger y a garantizar un mercado interno para el desarrollo de esas empresas, la recuperación del empleo, que siempre fue el eje prioritario y es, si uno mira el derrotero de las políticas económicas que ha caracterizado a todos los gobiernos del kirchnerismo hasta aquí, sin lugar a dudas, un eje a través del cual, gravitan todos los instrumentos de la política económica, sin lugar a dudas tiene que ver con esa inclusión plena, yo digo con una matriz muy peronista, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, con el empleo, considerando que es la manera más digna de incluir a las personas al acceso al consumo y además la recuperación de un conjunto de derechos, ¿no? Uno no puede dejar acá, más allá de lo económico, afuera su política de recursos, de derechos humanos, su política respecto de la educación, por ejemplo, ¿no? Nos acordamos que la famosa Carpa Blanca, ¿no? Todo lo que implicó la lucha de los docentes en la década del 90 y cuando Néstor llega es una de las primeras cosas que hace, pararse frente a los docentes con Daniel Filmus en aquel momento como ministro de Educación y resolver también ese conflicto. Eran un sinnúmero de situaciones y la verdad que la economía se recuperó porque en esto no hay magia, ¿no? Cuando uno apuesta al trabajo, a la producción, al mercado interno, a la demanda, la economía es una rueda que empieza a funcionar por la propia actividad de los argentinos en el trabajo. En Néstor no hay magia, pero Néstor tuvo su magia, más allá de la economía, tuvo su planificación, tuvo su propuesta y consiguió llevarla adelante. 2003, tan lejos y tan cerca, ¿no? ¿Funcionó? Es verdad, esa sensación, como bien decía Fernanda, que parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto, esa es la verdad. Y ahora nos vamos a compartir un tema musical